Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Mundo Contable, de contadores para contadores. Hoy tenemos un día más que el Señor nos da y como de costumbre queremos presentarle al Señor este programa, mucho más como estamos en la Semana Mayor. Queremos agradecerle a Dios por sus milagros y por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Quiero leer una porción bíblica en el texto de Romanos, capítulo 13, el verso 3, dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Con estas palabras queremos dedicar este programa y hoy es un día muy especial. Entonces siempre le damos gracias a Dios porque nos bendice con personas que pueden traer información valiosa, pueden educarnos, pueden traernos docencia, pueden ayudarnos a ser mejores ciudadanos, mejores personas a través del conocimiento. Quiero darle el pase a mi amigo Julio Aguirre, que se encuentra con nosotros. Así es, Enrico. Efectivamente, como profesionales tenemos la suerte de contar con el licenciado Rafael Bron Rangel, que es el magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario, quien nos va a dar unas explicaciones de lo que corresponde ser el tribunal, así como las competencias del mismo. Bienvenido. Muchas gracias a ambos, Julio y Enrico. Un placer estar con ustedes aquí en este programa. La verdad que nos complace mucho hablar de estos temas porque sabemos que no todo el mundo maneja la dinámica de cuáles son las funciones del tribunal. Nosotros somos el tribunal que atiende en segunda instancia todos los recursos de apelación en contra de las resoluciones que en reconsideración dicta el Director General de Ingresos. También atendemos en única instancia todas las excepciones, incidentes y nulidades que se presenten en razón de los procesos de jurisdicción coactiva que se desarrollan en el departamento coactivo, valga la redundancia, de la Dirección General de Ingresos. Entonces, revierte de vital importancia porque antiguamente estas funciones estaban concentradas en una comisión de apelaciones y consultas. A raíz de la introducción de Panamá en organismos internacionales y de recomendaciones que han hecho de todo organismo en el año 2011 a través de la Ley 8 de 2011, se crea el Tribunal Administrativo Tributario y nosotros entonces formalmente entramos en función. Entonces ahora hay un ente distinto al que recauda los impuestos, que es el que ve los recursos de apelación en razón de esta diferencia que tienen los contribuyentes con el fisco. Entonces, el rol de la Dirección General de Ingresos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas es la recaudación. El rol del Tribunal Administrativo Tributario o la misión del Tribunal Administrativo Tributario es administrar justicia tributaria a lo largo y ancho de la República de Panamá. Entonces nosotros, nuestro interés no es la recaudación, es que se haga justicia. Y todos sabemos que el sentimiento de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Si al Estado le corresponde cobrar un tributo, un impuesto, nosotros le damos la razón, pero si al contribuyente le asiste la razón en cuanto a quedar exonerado de ese impuesto o recibir una devolución porque ha pagado en efecto algún tributo que no le corresponde o que lo ha pagado en demasía, también entonces nosotros aplicamos esta justicia tributaria. Para los que nos escuchan, ¿cuándo nace el Tribunal Administrativo Tributario? ¿Y por qué razón? Nosotros formalmente entramos a realizar funciones en el año 2011, creo que por los meses de marzo del año 2011, tenemos ya 13 años de estar ejerciendo funciones. Es importante que digamos inclusive donde estamos ubicados detrás de la Iglesia del Carmen, el edificio Victoria Plaza, el santuario, el edificio Victoria Plaza, segundo y tercer piso. Esos son los espacios que ocupa el Tribunal Administrativo Tributario.
Somos 3 magistrados, nosotros somos el magistrado presidente, hay una magistrada vicepresidenta, un magistrado vocal. En cuanto a las responsabilidades como magistrado, cada uno recibe un reparto igualitario de expedientes de acuerdo a temas y número de expedientes que ingresa, y desarrolla sus funciones como ponente. ¿Qué hace el ponente? Presenta un proyecto de fallo ante los otros 2 magistrados, que debe contar por lo menos con el voto favorable de uno de los magistrados para convertirse ya en una sentencia de fondo, una resolución de fondo. A su vez, el magistrado que no esté de acuerdo con la decisión pues puede presentar su salvamento de voto, como se hace regularmente en todos los tribunales. Tiene una particularidad este tribunal: está conformado por 2 abogados que tenemos experiencia en derecho tributario o tenemos especialidad en derecho tributario, y un magistrado contador que entonces administra justicia en conjunto con los 2 magistrados abogados, teniendo el mismo estatus de magistrado. La responsabilidad del magistrado presidente tiene que ver más con el tema administrativo, o sea, aparte de yo ejercer mis funciones como magistrado jurisdiccional, administro el tribunal. O sea, esa es la diferencia en el cargo de presidente con respecto a los 2 magistrados, y que también de alguna manera ejerce la supervisión disciplinaria sobre los otros 2 magistrados. Magistrado, una consulta. Cuando hablamos del Tribunal Administrativo Tributario, está 100%, eso está amarrado con la Dirección General de Ingresos. ¿Los casos provienen de la dirección? Así mismo es. Nosotros estamos, o sea, nuestra función es revisar los recursos de apelación. Inclusive el artículo 1185 del Código Fiscal dispone que si usted hace una solicitud, acción o recurso ante la Dirección General de Ingresos y este no es atendido durante los 2 primeros meses o 4 meses, si hay algunas pruebas importantes que practicar, el contribuyente podrá llevarlo directamente, porque se considerará que ha habido, digamos, un silencio administrativo negativo, o sea, que su solicitud, acción o recurso ha sido negado. Entonces usted puede ir en una apelación per saltum directamente al Tribunal Administrativo Tributario a que le resuelva su solicitud, su acción o su recurso. Nosotros, obviamente, como manejamos un volumen distinto al que maneja la Dirección General de Ingresos, tenemos tiempos de resolución distintos. O sea, nuestros tiempos de resolución van entre 6 meses y 1 año, dependiendo de la complejidad del caso. Hemos tenido casos que tenemos contenedores o camiones de prueba. Obviamente toca un poquito más de tiempo resolver este tipo de casos, tienen muchos tomos o muchas fojas y requieren un mayor análisis a profundidad de la controversia. Pero por lo regular estos son los tiempos. Nosotros estadísticamente hemos recibido, cerca del año 2011, hemos recibido 2.391 recursos o excepciones, nulidades o incidentes, que son las cosas que recibimos, y hemos resuelto 2.286. Hemos cerrado esos expedientes con una resolución final. Actualmente nosotros mantenemos, creo, poquísimo, 2 expedientes inferiores al año 2023. O sea que todo lo presentado en el año 2023 y 2024 es lo que se está resolviendo ahorita en el tribunal. Escuchando esa parte de los casos, usted podía, dentro de lo que le permite su posición, a los que nos escuchan, decirnos qué tipo de casos, a grosso modo, no sé si puede decir, sí, cuáles son los casos más reincidentes y cuál es el nivel de aprobación o desaprobación. Me explico. ¿Qué casos son prácticamente rechazo, porque son cosas que realmente no aplican en el tribunal y son desestimados? ¿Y cuál es la cantidad de casos que sí entran al tribunal y realmente reciben una sentencia? Fíjate, en cuanto a desestimación, muy poco. Tiene que ser que presentes una apelación a destiempo o presentes una excepción de manera extemporánea, que haya transcurrido el término sobre el cual, porque todos sabemos que los términos son prorrogables, fatales e improrrogables. Las acciones, las excepciones y los recursos tienen que ser presentados en el tiempo que les corresponde. Entonces, fuera de eso, lo que sí tenemos es un porcentaje en cuanto a resoluciones que confirmamos y resoluciones que ya sea modificamos o también declaramos no probada la excepción o declaramos probadas las excepciones. O sea, ese nosotros confirmamos, modificamos o revocamos. Entonces te diría dentro de eso que el porcentaje de revocatorias de decisiones de la Dirección General de Ingresos anda por el 64%. O sea que de 100 expedientes que entran con una resolución de la Dirección General de Ingresos, el 64% se revocan o se modifican. Cuando usted dice revoca... Revoca es que rechazamos la pretensión que en contra del contribuyente ejerció la Dirección General de Ingresos. Por ejemplo, ahí se ve la importancia de la empresa, tribunal. ahí está la importancia.
porque antes la Dirección General de Ingresos era el cuco, ¿no? Ajá. O sea, lo que decía Buen el director impacto. general de ingresos, eso era, o sea, si yo llegaba a la empresa y la alcanzaba por un impuesto complementario, porque la Dirección General de Ingresos consideraba que usted no había pagado de manera adecuada, no había pagado un tributo, se le hace un alcance. Obviamente muchos empresarios debaten esos alcances, porque dicen, bueno, pero es que yo tengo un soporte material de factura, de que yo realicé ese gasto o realicé una compra, y presenta un recurso de reconsideración, que es atendido por la misma Dirección General de Ingresos, que por lo regular culmina en un 98% de los casos en una confirmación de esa primera resolución. La cosa cambia cuando va al Tribunal Administrativo Tributario, y no porque tengamos la costumbre de fallar en contra, sino que cuando llega el proceso, la DGI se convierte en un actor más y tiene que presentar pruebas y tiene que presentar argumentación a la par del contribuyente. Entonces, aquí es donde verdaderamente el contribuyente tiene la oportunidad de que sus pruebas sean valoradas desde una óptica distinta, porque nosotros somos jueces que equilibramos la mesa. La Dirección General de Ingresos representa al Estado. Vuelvo, insisto, no es satanizar la recaudación de impuestos, que como lo acabo de mencionar existe desde los tiempos bíblicos y es el sustento de los estados, desde la antigüedad hasta la modernidad. La recaudación de impuestos lo es todo para la existencia del Estado. Pero más allá de eso también tiene que haber una certeza de que el contribuyente obtenga justicia y que esa recaudación de impuestos sea justa. No sea de que, bueno, nos falta plata en el gobierno y entonces ahora apretamos a todos los contribuyentes. No. Tenemos que recaudar impuestos. Pero apegado a derecho. Apegado a derecho, y Panamá tiene una tasa de evasión y defraudación alta. O sea, hablamos del 6% del Producto Interno Bruto. Como ustedes sabrán, el Producto Interno Bruto es el conjunto de bienes y servicios que se dan en el país. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que anda por los 56.000 millones de dólares, entonces sácale el 6% a eso. Estamos hablando de 2.000 y pico de millones, así, a ojo de buen cubero, como dicen en el interior. Entonces, ¿qué podríamos hacer si recaudamos esos 2.000 y pico de millones que se pierden? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas mejoran la universidad? ¿Cuántas mejoran nuestros hospitales? Entonces, por eso es importante también la recaudación y la recuperación de esos dineros que no se pagan o se pagan de manera imperfecta o se evade la responsabilidad que se tiene con el fisco. Excelente. Para entrar en la pregunta inicial que le hice, ¿qué casos? Pues, sí, habíamos obviado eso. Nosotros, por lo regular, los casos más comunes son los alcances, que es cuando tienes diferencia entre lo que tú declaraste en renta y lo que la administración, luego de una fiscalización o luego de cruzar información, tiene con respecto a lo que tú has declarado como tus ingresos y lo que has pagado en efecto producto de esos ingresos. El alcance es el caso típico que llega a nosotros. Jurisdicción coactiva es de lo que más llegan semana a semana, porque son estos casos donde ya la Dirección General de Ingresos tiene un cobro establecido para el contribuyente y lo que procede es por la vía ejecutiva a ejecutar ese cobro. O sea, ese es de lo que más llega también. CAIR, que es el cálculo alternativo del impuesto sobre la renta, las empresas que facturan arriba de $1,5 millones, también es común, porque nadie quiere tributar por el método CAIR. Por lo regular la gente le gusta el método tradicional, porque el método CAIR implica la renta presunta y una renta probable. Entonces tú adelantas un pago de impuestos en base a una ganancia supuesta. Y por supuesto, a nadie le gusta adelantar sobre una supuesta ganancia que puedes o no obtener y después quedar con el temor de que te devuelvan esa supuesta ganancia si en el año tú efectivamente no la llegas a ganar. Entonces, eso se vio mucho en la pandemia. Mucha gente pagó este cálculo alternativo del impuesto sobre la renta. Entró la pandemia, no tuviste ganancia en el 2020 principalmente. Entonces, quedas expensa de una devolución de lo que ya pagaste como renta presunta. Aquí entra para recalcarle al público. Antes era la DGI la última instancia. La Comisión de Apelación y Consulta, pero que formaba parte igual del MEF, Exacto. no había ese sentimiento de que me habían hecho justicia. Exacto. Quiere decir que ahora Que no iban a hacer tampoco. sí tenemos la oportunidad como contribuyente que frente a recibir una resolución de parte de la DGI, decir no estoy de acuerdo y entonces me acerco de manera directa al tribunal. O digamos que no de manera directa, ¿no? Hay que agotar el recurso de reconsideración. Tienes la opción, a través del artículo 285, que si ese recurso no es resuelto de manera oportuna, concurrir directamente al tribunal. Y ya antes, cuando recibíamos algo de la DGI, era la última palabra. O sea, yo recuerdo que yo no quería ni pasar fuera de 42 Bellavista, que es donde está ubicada la DGI. Porque el director de la Dirección General de Ingresos era algo así como el cuco, ¿no? Sí.
como el cuco. Entonces ahora no, ahora yo creo que estamos en un juego en derecho, donde se equilibran las cargas, porque acá lo que vamos a ver es el fundamento de derecho, el fundamento probatorio de esas acciones que toma la Dirección General de Ingresos. Entonces, ya el juego ahora sí es equilibrado al contribuyente. Eso de estar en la informalidad porque tengo miedo que me carguen impuestos, ya no tiene razón de ser. Usted debe inscribirse en la Dirección General de Impuestos porque tenga la seguridad de que si hay una diferencia, hay un tribunal que administra justicia. Quiere decir que las vías, se agotan las vías gubernativas sobre el tribunal, lo que decía el tribunal. Así es. En cuanto a la Dirección General de Ingresos, nuestras decisiones son finales y definitivas. Ni siquiera tienen acceso a la Corte. No. Recursos de plena jurisdicción salida ante la Sala Tercera, ellos no tienen esa opción. Ya la Corte lo ha establecido de manera clara. Ante algunos intentos por ahí de algunos directores de ingresos de acudir a la Corte de alguna manera para disputar nuestra decisión. Eso ha sido dejado claro por la Sala Tercera. Ustedes no pueden disputar las decisiones del tribunal. Sin embargo, el contribuyente tiene la ventaja de que si no está de acuerdo con la resolución del tribunal puede acceder a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, el contribuyente sí puede. Claro, el contribuyente, la parte final del artículo 156 de la Ley 8 y el artículo 206 de la Constitución, que permiten al contribuyente acceder a la Sala Tercera a través de un recurso de nulidad de plena jurisdicción, de poder disputar entonces la decisión que tenga el Tribunal Administrativo Tributario. Pero sí agotamos la vía gubernativa. Ya la vía que quedaría para el contribuyente sería la vía de la Corte Suprema, el control, ¿no? Exacto. Control constitucional a través y de legalidad que ejerce la Corte Suprema de Justicia. Ahí tengo una pregunta hoy día basado en todo lo que conlleva decir que pudiese irse hacia lo penal, la parte de defraudación fiscal. Y hay un rol que ocupa el tribunal en esto, que esa partecita debería ser clara y si nos puede ayudar entonces en la ampliación. Ocupa un rol garantista. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Ingresos desarrolla todo un procedimiento administrativo en los casos de defraudación fiscal y de evasión, porque la evasión, cuando la conducta genera un perjuicio inferior a los $300.000, hablamos de evasión. Cuando supera la misma conducta, supera los $300.000, hablamos de defraudación. En los casos de defraudación, que implica que puede haber una pena, todo ese procedimiento tiene que ser enviado al Tribunal Administrativo Tributario, que en el término creo de 21 días, un término bastante corto, 21, 28 días, me es infiel la memoria en este momento, revisa todo el procedimiento y da el visto bueno, o sea, da la viabilidad para que pueda ser presentado ante el Ministerio Público un caso de defraudación fiscal. Entonces, esto también en la práctica evita que el contribuyente sea sometido a un proceso penal en el que de alguna manera no puedan haber sido respetadas sus garantías fundamentales a lo largo de la investigación. Y que se puede prestar para persecuciones como en el pasado. La verdad que tengo que ponderar la actuación de esta administración tributaria en cuanto a que ha sido sumamente objetiva en cuanto a la persecución de todo delito. Pero en el pasado se tenía algún nivel de percepción de que la Dirección General de Ingresos pues, se utilizaba para persecución de adversarios políticos. Afortunadamente creo que ya esa percepción ha cambiado en la sociedad porque hay un tribunal garantista en cuanto a los procedimientos que desarrolla la Dirección General de Ingresos y en cuanto a al mismo rumbo que ha tomado la Dirección General de Ingresos en cuanto a estas investigaciones que hasta ahora lo que hemos recibido todo ha sido ajustado a la ley y cuando han habido errores del procedimiento pues se les ha rechazado las investigaciones y ellos les toca reencauzar los procedimientos. En ese sentido, basado en la condición estadística que pide Enrico, en la parte esta de defraudación, ¿cuántos realmente han pasado al Ministerio Público? Bueno, hasta ahora hay 2 casos en el Ministerio Público. La ley, el tema de defraudación fiscal como delito penal es muy reciente, del año 2019. Son investigaciones que toman tiempo. Por ejemplo, el suscrito o quien les habla tiene una especialidad en cuanto a la investigación de flujos ilícitos de capitales producto de defraudación fiscal. Hemos tomado especializaciones con el IRS, con OCDE, en la Guardia de Finanza de Italia y próximamente vamos a estar en otra capacitación de OCDE. Y es un delito complejo. Follow the money o seguir el dinero es una operación de investigación muy compleja por cómo se mueve el mundo de hoy. Hoy tú puedes tener toda la información, por ejemplo, en criptomonedas, en Bitcoin, por decir algo, en una memoria. Entonces es muy complejo seguir la ruta del dinero a través de bancos, a través de paraísos fiscales, a través de bancos que a veces son un pupitre o el cuarto de alguien en una isla. Entonces
tiene sus características peculiares hacer esta investigación. Entonces, de 2019 a 2015 tenemos 2 procesos que le hemos dado pues la viabilidad para que sean presentados ante el Ministerio Público. Y en ese sentido, el mensaje a los contadores jóvenes que están escuchando como parte de la universidad y aquellos profesionales que ejercen, el cuidado que tienen que tener ahora en función de comprometerse a firmar, de hacer declaraciones, entendiendo el riesgo de defraudación fiscal. Fíjate, sí, porque puede quedar inmerso en lo que es la complicidad, en sus acepciones primarias, secundarias, etcétera, o como coautor de un delito. Definitivamente, el mensaje que le dejaría a los estudiantes y a los contadores es que esa costumbre que se tenía de decirle al contador, hey, ponme a pagar menos, no debe existir. Un contador, un estudiante de contabilidad que ya se realice este tipo de funciones con una empresa, tiene que decirle a su cliente, no, yo te voy a poner a pagar lo que te corresponde, porque no hay nada mejor que estar dentro de la legalidad. Ya te digo, cuando tú estás dentro de la legalidad es mucho más fácil defenderte en un proceso y presentar las pruebas de que cualquier alcance o cualquier sanción que te imponga la Dirección General del Ingreso no sea merecida. Cuando tú operas a los márgenes de la ley, y me preguntaba, ahora recuerdo Enrique me dijo cuáles son las que más confirmamos, las multas por facturación. El no tener, cuando la DGI te multa por no tener máquina fiscal o por no tener los avisos, esas multas son muy difíciles de que el contribuyente las pueda apelar, porque lo que dicen es que en ese momento no estaba el encargado, que la máquina se había dañado hace 2 horas, que está en reparación. Entonces es muy difícil en una etapa de apelación, la multa es de $1 a $5,000, librarte de esa multa. Entonces esos son los que más confirmamos, porque no hay defensa. Casi es una falta automática. ¿Cómo ve el amarre de aquella ley que nos manda a que haya registro contable de las empresas offshore? Y que deriva entonces que son empresas constituidas en Panamá y que como se usan afuera, llaman amigos contadores y dicen, oiga, hágame la declaración y los registros, aunque yo no esté allá, pero después te lo firma y no tiene ningún problema. Mira, hablando someramente para no comprometer nuestro criterio cuando nos llegan casos así, sí digo que hay que tener mucho cuidado. A mí como abogado también, en la práctica del derecho comercial, uno usualmente hacía sociedades, tú no sabías a quién se la estaba haciendo, no sabían para qué la iban a utilizar. Y eso ha generado toda una serie de problemas a lo largo de los años. Entonces ahora ese turno le ha tocado a los contadores, porque es una especie de la misma situación, en la que tú no tienes el control de esa declaración de renta que tú estás suscribiendo y dando fe de ella, porque los contadores dan fe de las declaraciones de renta, de algunos estados financieros, o sea, de algunas situaciones financieras de la empresa, da fe el contador. Entonces ya hay que tener mucho cuidado. Sabemos que la calle está dura, que la cosa está difícil, pero por atraer un ingreso no puedes comprometer tu carrera profesional y tu libertad personal por un par de dólares que puedas ganar en esas transacciones. Muy bien. Como siempre, nuestro tiempo en radio es muy corto y definitivamente hemos quedado prácticamente comiendo un manjar aquí de información, magistrado Rafael, y de verdad que le damos muchas gracias por acompañarnos a este programa. Espero que no sea el primero ni el último, que las puertas de este programa están abiertas para usted, para las personas que la acompañan. Aquí tenemos, le iba a presentar a la licenciada Wendy, ella es la jefa de Relaciones Públicas del Tribunal Administrativo Tributario, y nos acompaña también en las cámaras, en los controles allá en las cámaras, el licenciado Dionisio Vargas. Él es multimedia, ¿verdad? Multimedia y difusión. Y allá en los controles, mi amigo Ricardo. Saluda, Ricardo. Y ya para cerrar, denos un mensaje, ¿no?, a los oyentes de este programa. Era un mensaje final, viendo que este programa lo escuchan muchos técnicos, muchos empresarios, administradores, es que nos integremos al sistema. No le tengamos miedo a la factura electrónica, no le tengamos miedo a la formalidad, no le tengamos miedo a pagar impuestos, no le tengamos miedo a la Dirección General de Ingresos ni al Director General de Ingresos,
Porque ni al magistrado. Ni al magistrado. por lo que tú acabas de leer, yo soy muy creyente y como se me olvida el versículo, pero en Romanos también, las autoridades somos puestas por Dios. Y yo creo, en lo particular, que yo en algún momento tendré que rendirle cuenta a Dios y que me dirá qué hiciste con esa magistratura que te dio en la tierra. Y yo aspiro a poderle decir a nuestro Señor el día que me toque, Señor, hice justicia. Qué con bueno. esa magistratura. Qué bueno, con este mensaje nos vamos a todos los que están conectados a través de las redes, de ambas redes, del tribunal y a través de Mundo Contable 507. Un saludo a todos, a mis compañeros de trabajo, a Diana, a Emma, a Marjorie, a Yulisa, a Maybelline, Dios mío que no se me falte, a todas y a todos un saludo. Chao, chao.